¿Te ha pasado alguna vez que tenés que tomar una decisión importante y cuando comenzás a averiguar sobre el asunto y a preguntarle a personas que saben sobre el tema, si te encontrás con más dudas que certezas? Sabes que recuerdo que en una oportunidad una de nuestras hijas era muy bebé y había empezado a tener fiebre, ¿sí? Y no sabíamos por qué. La llevamos al médico, a su médico pediatra, en varias oportunidades y el médico no sabía qué era lo que le estaba pasando, entonces decidimos hacer una interconsulta. Y fuimos a consultarle a otro pediatra, el cual nos dijo que nuestra hija tenía una bronquitis muy fuerte y que necesitaba ser internada de manera urgente. Obviamente hicimos lo que él nos dijo, pero cuando el primer médico, el de nuestra hija, se enteró de esta otra opinión, obviamente que no estuvo de acuerdo y dijo que era una opinión muy exagerada y que no veía necesario la internación. El asunto que con mi esposa estábamos ahí entre medio de los dos médicos que eran los que sabían sobre el tema, ¿sí? Sin nosotros saber qué hacer, porque eran dos opiniones totalmente opuestas. Seguramente te habrá pasado alguna vez algo parecido, no sé si con la salud o con la economía, con el trabajo, con el estudio, ¿sí? En el que te encontrás en medio de dos opiniones de personas que conocen sobre el tema, pero que son opiniones totalmente opuestas y vos no sabés qué hacer. Sabés que la Biblia nos cuenta de una persona que en un momento de su vida se encontró en una situación similar. Y esta persona es Moisés. Moisés fue la persona que Dios eligió para sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, donde habían sido oprimidos durante muchos años, ¿sí? Y Dios decide por medio de Moisés sacar al pueblo de esa tierra y llevarlos a una tierra de abundancia, de libertad y de bendición, la tierra de Canaán. El asunto es que antes de entrar en esa tierra, Dios le dice a Moisés que envíe 12 espías, ¿sí? Uno por cada tribu de Israel, a aquella tierra de Canaán para explorarla y ver la situación en la que se encontraba. Estos 12 espías fueron y cuando regresan, ¿sí? Después de 40 días de haber explorado la tierra de Canaán, vuelven a Moisés y le traen un informe. Y es acá donde Moisés se encuentra en una situación similar a la que te contaba al principio, ¿sí? Números capítulo 13, versículo 27 en adelante dice: y le dijeron a Moisés, fuimos al territorio a donde nos enviaste, es un territorio muy fértil, allí siempre habrá abundancia de alimentos. Mira, estos son los frutos que se dan allá. Lo malo es que la gente que vive allá es muy fuerte y han hecho ciudades grandes y bien protegidas. Hasta vimos a los descendientes del gigante Anac. En el desierto viven los amalecitas, en las montañas viven los hititas, los jebuseos y los amorreos, y entre el mar y el río Jordán viven los cananeos. La gente comenzó a murmurar, pero Caleb les ordenó callarse y les dijo: vamos a conquistar ese territorio, podemos hacerlo. Pero los otros que habían ido con él empezaron a desanimar a los israelitas, diciéndoles que el territorio era malo. No lo hagan, les decían, no podremos vencer a esta gente tan poderosa. Los que viven allí son gigantes como Anac. Ante ellos nos veíamos tan pequeños como langostas. Además, es un lugar en donde no se puede vivir. Es tan malo que la gente se muere como si se los tragara la tierra. ¡Qué situación tan difícil para Moisés! Estaba enfrente de dos grupos de personas diferentes que habían ido a explorar la tierra de Canaán. Por un lado, tenía a aquellos que le decían: no podremos habitar esa tierra, es muy difícil entrar allí. Por otro lado, tenía aquellos que le decían: sí, vamos a poder, es posible habitar ese lugar. ¡Qué situación tan difícil! ¿Qué decidir? ¿A quién creerle? ¡Qué responsabilidad la de Moisés en aquel momento!
Yo te pregunto, ¿qué decidirías vos si estuvieras en esa situación? ¿Qué decisión tomarías? ¿A quién le creerías? ¿Sí? Si en tu decisión definirías el futuro para tu vida y la vida de tu familia. ¿Sí? ¿Qué decisión tomarías si en ella estaría la bendición o la maldición para la gente que te rodea? Para colmo, en esa situación en la que se encontraba Moisés, enfrente a estos dos grupos de personas tan diferentes en opiniones, eran grupos dispares. Por un lado, tenía a aquellos que decían que no, y eran 10 espías que habían ido a explorar aquella tierra. Y por otro lado, tenía al grupo de los que decían que sí era posible habitar esa tierra, pero eran solo 2. Quizás humanamente pensemos, bueno, era fácil la decisión. Lo que decía la mayoría era lo correcto para decidir. ¿Sabes qué? No fue así. Eso no era lo que pensó Moisés, ni tampoco lo que pensaron aquellos 2 espías que habían ido y habían traído un buen informe de la tierra. Fíjate lo que dice el capítulo siguiente, en Números capítulo 14, versículo 7. Les dijeron a todos los israelitas: el territorio que vimos es bastante bueno. Allí siempre habrá abundancia de alimentos. Dios nos ama, nos ayudará a entrar en él y nos lo dará. Lo importante es que no se rebelen contra Dios ni tengan miedo de la gente que vive en ese territorio. Será muy fácil vencerlos porque ellos no tienen quien los cuide. Nosotros, en cambio, contamos con la ayuda de nuestro Dios. No tengan miedo. Qué maravillosas palabras que dijeron estas personas al pueblo. Estos 2 espías, Josué y Caleb, que dieron este informe positivo, optimista, no estaban ciegos. Habían visto las dificultades que los otros 10 habían presentado. No eran unos locos que negaban la realidad de las dificultades que había en aquel lugar, pero sí tenían la fe suficiente en las promesas de Dios. Ellos creían que Dios había prometido darles ese territorio y creían en la fidelidad de Dios de concretar lo que les había prometido. Pero ellos también tenían la certeza y la convicción de que Dios los amaba, ¿sí? Ellos tenían la certeza y la convicción de que Dios tenía el poder necesario para ayudarlos a vencer toda dificultad, todo problema, todo obstáculo que se les presentara, cualquier enemigo que se les interponga en el camino. Ellos podrían vencerlo con la ayuda de Dios, con el poder sobrenatural de Dios que les había prometido darles aquel territorio. ¿Sabes? Este era un momento muy importante, un momento crucial para el pueblo israelitas. Ellos estaban en una transición entre la esclavitud y la libertad, entre la escasez y la abundancia, entre la maldición y la bendición. Estaban en un momento decisivo que cambiaría sus vidas y la de sus familias y la de toda la nación para siempre. Y todo se definiría con una decisión. ¿Le creemos a Dios o a las dificultades? Todo se definiría en una decisión para Moisés. ¿Le creo a los 10 espías que dieron un informe negativo o le creo a esos 2 que trajeron un informe positivo, no porque eran ingenuos, sino porque tenían fe en lo que Dios había prometido y lo que Dios podía hacer en ellos? Quizás te encuentres hoy en una situación parecida, en un momento así decisivo para tu vida. Y quizás te encuentres en una situación entre lo que vos eras antes
entre lo que sos hoy y entre lo que vos podés llegar a ser. Y todo se definirá con una decisión. ¿Le crees a Dios o le crees a las circunstancias que te limitan? ¿Le crees a Dios en lo que dice de vos o le crees a las personas que hablan de vos? Y así en todas las cosas. ¿Crees lo que Dios dice de tu matrimonio o crees lo que los problemas y las dificultades dicen de tu matrimonio? ¿Crees lo que Dios dice de tu familia o lo que dicen los demás? ¿Crees lo que Dios dice de tu economía, de tu negocio, de tu estudio, de tus proyectos? ¿O crees lo que las personas dicen? ¿O crees lo que los noticieros dicen? ¿O crees lo que la mayoría piensa? Yo quiero animarte en este día a creerle a Dios y a sus promesas, y que a pesar de las dificultades, te aseguro que Dios nunca, nunca, nunca te va a abandonar y siempre, siempre, siempre te dará la victoria. Quiero animarte ahora a escuchar la canción que sigue, ¿sí?, para entrar en un tiempo de oración y conexión con Dios especial, para que Dios afirme esta palabra en tu vida, y después quiero terminar orando por vos. Te damos gloria, te damos honra, Rey de Reyes. Te quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenas el lugar de tu presencia y al descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Y creo en ti, que harás en mí, en mí, en mí, y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Precioso, oh Hijo de Dios, recibe toda la gloria. Recibe toda la honra, precioso, oh Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, en lo que estás haciendo aquí en mi vida. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Oh, 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 Dios Todopoderoso, oh Rey de Reyes, te adoramos a ti, Señor. Lo harás una vez más. Rey de Reyes, amado. Amado, amado.
Qué bueno es que puedas creer en Dios y en lo que Él puede hacer en tu vida. Yo quiero orar ahora por vos. Padre, en el nombre de Jesús quiero pedir tu bendición para cada persona que está mirando, Señor, este video. En el nombre de Jesús, allí donde se encuentre, Señor, quiero pedirte que la inundes, Señor, con tu fe. En el nombre de Jesús, no importa la circunstancia en la que se encuentre, Señor, cada persona allí del otro lado, dales fe para creer, Señor, que vos tenés planes maravillosos para sus vidas, para sus familias, para sus trabajos, Señor, para la economía. En el nombre de Jesús, quiero pedirte, Señor, que le des una fe tan fuerte y firme que pueda persistir a pesar de las dificultades. Señor, en el nombre de Jesús quiero pedirte que calles las voces de aquellos que están hablando en contra de lo que vos tenés preparado para cada persona. En el nombre de Jesús quiero pedirte que calles las voces del mentiroso, que anules todo pensamiento que limita a toda persona a, Señor, vivir en tu bendición, a entrar en esa tierra prometida, Señor, esa tierra de abundancia, esa tierra de bendición. En el nombre de Jesús, dales hoy, Señor, el coraje, el valor y la fe firme, Señor, para persistir, Señor, en medio de las tormentas, Señor, para persistir aún en el desierto hasta llegar, Señor, a ese lugar prometido por vos, Señor, en lo personal, Señor, en la salud, Señor, en la economía, en el trabajo, Señor, en la familia, en el matrimonio, en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Yo creo, Señor, que vos ahora, Señor, podés traer libertad a aquellos que se encuentran cautivos. Libertad a aquellos que se encuentran oprimidos, Señor. Esperanzas a aquellos que se encuentran desanimados. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Yo los bendigo, Señor, con tu bendición. Bueno, me alegro mucho de que te hayas quedado para escuchar esta palabra, para recibir esta oración, y te animo a creer que a través de esta oración la bendición de Dios llega a tu vida y a tu familia. ¿Sí? Bueno, quiero despedirme ahora en este momento, te mando un saludo muy fuerte y te invito nuevamente a seguir conectado a través de nuestras redes sociales. Bueno, que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.